Mi nombre es Fran Aguilar y soy profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, junto con mi compañero Pedro Ginés Vicente, bueno, que ya seguro que lo conocéis porque es además presidente del Comité Técnico de ATECIR, que también es profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vamos a impartir la jornada de esta tarde que se ha titulado Producción de ACS con bombas de calor. Intervendré yo en la primera parte y luego en la segunda parte intervendrá mi compañero Pedro. Bueno, el índice que hemos preparado para la sesión de hoy es este que tenéis aquí. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Espero que no dure mucho más de unos pocos minutos. Hablaremos del fundamento, del funcionamiento de las bombas de calor de producción de agua caliente sanitaria. Trataremos el tema de la estratificación en el depósito, que es un tema muy importante a la hora de evaluar la eficiencia energética de este tipo de equipos. Y por último, en mi parte, vamos a describir en el nivel de detalle que el tiempo que no lo permita, la norma de ensayo de ese tipo de equipos, que es la 16.147. A continuación, mi compañero Pedro pues, os mostrará los diferentes tipos de bombas de calor que nos podemos encontrar a día de hoy a nivel comercial y hablaremos de los esquemas de conexión de estos equipos. Os mostraremos un método de cálculo del SPF que hemos desarrollado en un DTIE que está por salir, si no está publicado ya en la página web de ATECIR, no debe tardar demasiado a publicarse y que estará accesible para comprarlo a través de la página web. Y finalmente vamos a terminar la sesión de hoy hablando de la integración de las bombas de calor con los sistemas de energía solar, tanto energía solar térmica como energía solar fotovoltaica. Lo que vamos a hacer, si os parece, a nivel organizativo, es que vamos a dejar todas las preguntas para el final de la sesión. Vamos a hacer tanto mi parte como la parte de Pedro todo continuado y podéis ir trasladando, yo creo que Ivo desde ATECIR va a ir gestionando las dudas que lleguen en el chat y luego al final, cuando acabemos nuestra intervención, podemos responder todas las preguntas que el tiempo nos permita. Bien, en cuanto a la introducción, bueno, pues a mí me gustaría recalcar, como ya he comentado en alguna ocasión, que a día de hoy tanto el marco normativo como los avances tecnológicos han favorecido mucho la implementación de estos equipos, de los equipos de producción de agua caliente sanitaria con bombas de calor, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en el marco normativo, la Directiva de Eficiencia Energética que se publicó en el año 2012 marca entre sus objetivos estos dos que aparecen aquí. Uno, la descarbonización de los edificios para el año 2050. Eso lo que va a hacer es que pues en el año 2050 no vamos a poder utilizar combustible fósil en los edificios, ni gas natural, ni butano, ni propano, etcétera. Con lo cual, ahí estamos fomentando el uso de la energía eléctrica, que es la principal fuente de energía que utilizan las bombas de calor. La principal no, la única fuente de energía que utilizan las bombas de calor. Luego, además, entre los objetivos también se encuentra la reducción en un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues igualmente volvemos a apostar por vectores energéticos que tengan un menor impacto ambiental, un menor factor de paso de emisiones de CO2. Bueno, la energía eléctrica y sobre todo con un peso cada vez más importante de energías renovables en el mix energético, tanto pues energía eólica, energía fotovoltaica, etcétera, la tendencia va a ser a reducir este factor de paso, con lo cual igualmente el uso de las bombas de calor se ven beneficiados por esta vía. En el ámbito nacional, la publicación en diciembre de 2019 del nuevo Código Técnico de la Edificación, pues también ha favorecido el uso de las bombas de calor, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en la sección H4, centrada en la producción de agua caliente sanitaria, en la versión de 2013 las exigencias para que una bomba de calor pudiesen entrar a sustituir la energía solar térmica como fuente de producción de agua caliente sanitaria en el edificio eran tres, esas que veis ahí. El SCOP de la bomba de calor, es decir, la eficiencia, tendría que ser superior a 2,5. Que las emisiones asociadas a esta bomba de calor tenían que ser menores que las emisiones de la instalación de referencia, las emisiones de CO2 de la instalación de referencia. Y también el consumo de energía primaria renovable también tenía que ser menor que el de la instalación de referencia. Describiendo la instalación de referencia, como veis ahí abajo, como una caldera de gas natural con un rendimiento medio estacional del 92% y que estuviese acoplado, que tuviese integrado una instalación solar térmica con una contribución pues que tocase para la aplicación y la zona climática
en concreto que estuviésemos haciendo el estudio. Sin embargo, con la publicación de la versión de 2019, bueno, pues las exigencias se reducen a únicamente esta que aparece aquí. Una bomba de calor con un SCOP superior a 2,5 puede considerarse como renovable y por lo tanto puede ser utilizada como fuente principal de producción de agua caliente sanitaria en los edificios. Esto ha beneficiado notablemente al sector. Además, la publicación de la norma en 2017, la norma de ensayo de bombas de calor de producción de agua caliente sanitaria con depósito integrado, también ha venido a favorecer el uso de este tipo de equipos, porque ha unificado los criterios de ensayo de bombas de calor. Ahora ya todos los fabricantes tienden a dar las eficiencias de sus equipos en base a las especificaciones y los perfiles de uso que se describen en esta norma, la 16.147, que entraremos en detalle al final. De esta manera, pues evitamos el tener que utilizar procedimientos simplificados como, por ejemplo, el que se publicó el IDAE en el documento de prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de agua caliente sanitaria de los edificios, donde se corregía la eficiencia que nos había dado el fabricante a partir de dos factores de paso o dos factores correctores, uno asociado a la zona climática y la topología de instalación y otro asociado a dos temperaturas. La temperatura a la cual el fabricante nos había dado el ensayo, había ensayado sus equipos y la temperatura de utilización de la propia bomba de calor. De esta manera, por ejemplo, para el caso de una bomba de calor en el que el fabricante a 35 grados nos dice que tiene un COP de 5,3, si aplicamos el factor corrector, pues imaginemos que lo queremos instalar en Alicante, zona climática B4, y lo queremos utilizar para producción de agua sanitaria a 60 grados, bueno, pues ese valor de eficiencia acaba reduciéndose a 2,3. Por ejemplo, esta bomba de calor no podría ser utilizada para sustituir la instalación solar térmica si nos ciñésemos a la sección H4 del Código Técnico de la Edificación. Ahora ya los fabricantes, pues ya no hay esta incongruencia que había hasta hace unos años. Ahora todos los fabricantes nos dan sus valores de eficiencia utilizando esta norma de ensayo, la 16.147. Como veis aquí, bueno, pues las eficiencias, los valores de eficiencias que nos dan los fabricantes a día de hoy están muy por encima de ese 2,5 que nos está exigiendo el H4, la sección H4. Este, por ejemplo, es de otro fabricante, igualmente nos vuelve a dar los valores de eficiencia basados en la 16.147. Esta norma es de aplicación para este tipo de equipos. Decimos un equipo con depósito alimentado eléctricamente y con depósito de acumulación integrado en el propio circuito termodinámico. Bueno, y por último, destacar pues que tanto los avances en el sector de las bombas de calor como la energía solar fotovoltaica han favorecido mucho la integración de estas dos tecnologías. Por ejemplo, si pensamos en una bomba de calor que tiene un SCOP, una eficiencia promedio, ¿vale?, de ensayo de 3, que conforme hemos visto en los catálogos anteriores, es totalmente factible. Y un panel solar fotovoltaico, una instalación solar fotovoltaica con un rendimiento medio del 14%, lo cual es totalmente factible a día de hoy, incluso valores superiores, hemos medido nosotros en la universidad. Bueno, pues el rendimiento de esta instalación es de un 42%. Esto lo que viene a indicarnos es que por cada kilovatio hora de energía solar que nos llega al panel, 0,42 kilovatios hora se acaban convirtiendo en energía térmica. Bueno, pues eso viene a ser más o menos el rendimiento que tendría una instalación convencional de energía solar térmica, con lo cual hace pensar que la combinación de bomba de calor y paneles solares fotovoltaicos puede ser muy interesante. En cuanto al funcionamiento de las bombas de calor, quiero hacer un repaso. Yo creo que voy a ir rápido porque seguro que todos los que estáis conectados al otro lado del ordenador, perdonad que conecte la alimentación del ordenador, si no se me apaga la batería. Seguro que todos ya lo sabéis, por eso voy yo creo que bastante rápido. El concepto en sí de bomba de calor aparece por el propio funcionamiento de estos equipos, que lo que estamos haciendo es bombear, trasladar la energía térmica contenida en un foco frío hasta un medio o hasta un foco caliente que está a mayor temperatura, para lo cual nos va a hacer falta
aportar una cierta energía mecánica. Bueno, este nombre de bomba de calor aparece por la analogía que existe con las bombas hidráulicas, ¿no? En las cuales elevamos el agua desde una determinada cota hasta una cota superior por acción de pues, el rodete, ¿no? Contenido en esta bomba. Este medio del cual robamos la energía, pues bien podrá ser el aire, en el caso de que estemos hablando de tecnología aerotermia, la tierra, en el caso de que estemos hablando de energía geotermia, o el agua, en el caso de que estemos hablando de energía hidrotermia. Los elementos principales que aparecen en el ciclo termodinámico de una bomba de calor, pues son 4, que son estos que tenéis ahí, pues por un lado el evaporador, el compresor, el condensador y finalmente la válvula de expansión. Siempre que dibujamos el ciclo termodinámico nos hacemos referencia a esos 4 elementos. No obstante, en una bomba de calor existen otra serie de elementos como son pues, válvulas de regulación, termostatos, presostatos, etc. El fluido refrigerante va a ser el elemento caloportador, el fluido caloportador que utilicemos para transportar la energía térmica que robamos al medio de evaporación en el evaporador hasta el foco caliente o el medio de condensación. ¿Vale? Aquí a la entrada del evaporador lo que vamos a tener es una mezcla bifásica líquido-vapor. A su paso por el evaporador robamos esa energía térmica del medio de evaporación, con lo cual el refrigerante se evapora. Una vez que tenemos el refrigerante evaporado a la entrada del compresor, lo que vamos a hacer es comprimirlo, elevamos su presión y a la vez también su temperatura y nos encontramos en condiciones de hacerlo pasar por un segundo intercambiador de calor, que es el que llamamos condensador, donde el refrigerante precisamente se condensa. Por acción de esa condensación, lo que estamos haciendo es liberar una cierta energía térmica a ese medio de condensación. Medio de condensación que pueda ser el agua, en el caso de que estemos hablando de producción de agua caliente sanitaria, o podría ser el habitáculo, ¿no? El aire de una estancia, si estuviésemos hablando de un sistema de calefacción. Para cerrar el circuito y volver otra vez a empezar el ciclo, lo que hacemos uso es de una válvula de expansión que baja la presión del refrigerante. Aquí en la parte derecha de la diapositiva lo que podéis ver es el diagrama de presiones y entalpías que define este ciclo termodinámico, ¿verdad? Donde tenemos el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Bien, 2 temperaturas que van a ser cruciales en el funcionamiento de la bomba de calor van a ser las temperaturas del foco caliente y las temperaturas del foco frío. Entraremos en detalle a lo largo de la presentación de esta tarde a analizar estas 2 temperaturas. ¿Por qué? Bueno, porque la temperatura del foco frío siempre va a tener que estar por encima de la temperatura del evaporador. La temperatura del evaporador y por lo tanto la presión de evaporación va a estar condicionada por esta temperatura de aquí. Si lo que queremos es robar calor de ese foco frío, bueno, pues el evaporador va a tener que estar a una temperatura por debajo de la temperatura de ese foco frío. De igual manera, si lo que queremos es ceder ese calor, esa energía térmica en forma de calor al medio de condensación, bueno, pues en el condensador la temperatura y por ende la presión va a tener que ser mayor que la temperatura del foco caliente. Y eso es lo que nos va a condicionar el funcionamiento de la bomba de calor. Bien, una manera de clasificar las bombas de calor puede ser por medio de la energía que utilizamos para accionar el compresor, donde ahí distinguimos pues bombas de calor de accionamiento eléctrico y bombas de calor de accionamiento por motor de combustión. Un motor de combustión muy similar al que vienen montados en los vehículos de uso, los turismos de uso cotidiano. Otra manera de clasificar las bombas de calor puede ser por la tipología de los medios de evaporación y los medios de condensación. Así podríamos estar hablando de equipos aire-aire, donde robamos la energía térmica del aire y la cedemos a otro medio que también es el aire, sistemas aire-agua, agua-agua, tierra-aire, etc. ¿Vale? En concreto, en la sesión de esta tarde nos vamos a centrar en los equipos aire-agua, es decir, donde el medio de evaporación es el aire y el medio de condensación es el agua caliente contenida en el depósito que queremos calentar para dar servicio del agua caliente sanitaria. Si aplicamos el primer principio de la termodinámica, algo que seguramente alguien se ha echado las manos en la cabeza, ¿no? Porque nos queda muy lejos, ¿ya? ¿No? Por épocas de la universidad, el primer principio de la termodinámica, a cada uno
de los elementos integrantes del ciclo termodinámico, pues lo que nos encontramos son con esas ecuaciones que tenéis aquí, después de una serie de simplificaciones, por supuesto, ¿vale? De manera que el calor absorbido en el evaporador se puede calcular como la diferencia de entalpías entre la salida y la entrada del evaporador. De igual manera, el calor cedido en el condensador lo podemos calcular como la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida del condensador. El trabajo consumido en el compresor, esa energía mecánica que tenemos que transmitir al fluido refrigerante, lo vamos a calcular de igual manera por diferencia de entalpías. Y por último, en la válvula de expansión, que se suele considerar isentálpica, ¿vale? No hay transferencia de calor ni de trabajo, con lo cual la entalpía a la salida es igual a la entalpía a la entrada. De tal manera que la eficiencia de la bomba de calor, el COP de la bomba de calor, lo vamos a poder calcular como el calor útil intercambiado partido del trabajo consumido. Ahora nos queda determinar si el calor útil es el que se intercambia en el evaporador o es el que se intercambia en el condensador. Bien, si estamos hablando de sistemas de calefacción o sistemas de producción de agua caliente sanitaria, el calor útil será el intercambiado en el condensador, de manera que el COP lo vamos a calcular con esta expresión que tenéis aquí, el calor intercambiado en el condensador partido del trabajo consumido en el compresor. Por el contrario, si nos estamos refiriendo a sistemas de refrigeración, podría ser la nevera de casa o un sistema de refrigeración doméstico, el calor útil es el que el evaporador, el refrigerante en el evaporador, roba al medio de evaporación, de manera que la eficiencia energética en refrigeración la vamos a calcular con esta expresión que tenemos aquí. Bueno, hoy en día no, esta tarde nos vamos a centrar en esa expresión que aparece ahí porque estamos hablando de sistemas de producción de agua caliente sanitaria. Hablamos de consumo en el compresor, pero en una bomba de calor no solo el compresor consume energía, tenemos otra serie de elementos, incluso que los estáis viendo en esta diapositiva de aquí, ¿no? Como son el ventilador, como son el sistema de control, como son elementos auxiliares, etc. De manera que de forma práctica la eficiencia de una bomba de calor se calcula con esta expresión que aparece aquí, como es el calor útil intercambiado partido de la potencia total consumida, incluyendo no solo la consumida en el compresor, sino también la consumida en, ya os digo, ventiladores, elementos auxiliares, etc. ¿Cómo afectan los medios de condensación y de evaporación a la eficiencia del ciclo? Bueno, pues, por ejemplo, un aumento, si ahora nos vamos a centrar en el condensador, un aumento en la temperatura de condensación, pasando de una temperatura T a una temperatura T', nos va a obligar a aumentar también la temperatura del condensador, ¿vale? La temperatura del refrigerante del condensador y por ende la presión a la cual tenemos que comprimir el refrigerante. Esto lo que va a hacer es nos va a dar lugar a consumir más energía en el compresor y por lo tanto nos va a reducir la eficiencia del ciclo. Bueno, esto que yo os he dicho así de forma muy rápida, luego lo veremos con un ejemplo práctico. De igual manera, la temperatura del evaporador también nos afecta, la temperatura del medio de evaporación también nos afecta. Un descenso en la temperatura del medio de evaporación va a dar lugar, por tanto, a que el refrigerante en el evaporador también tiene que reducir su temperatura. Recordemos que queremos estar por debajo de la temperatura del medio de evaporación. Si reducimos la temperatura del refrigerante en el evaporador, tenemos que reducir la presión del refrigerante en el evaporador. Bueno, pues se reduce, eso es algo que está asociado a una acción-reacción. De manera que igualmente otra vez volvemos a aumentar el trabajo del compresor. El compresor tiene que comprimir desde un punto más bajo hasta un determinado nivel de presión de alta. Y esto lo que va a hacer es igualmente reducir la eficiencia del ciclo termodinámico. Esto, bueno, pues por responder o por pensar, por hacer una analogía muy rápida, pensemos que la bomba de calor va a trabajar de forma mucho más eficiente si en el exterior tenemos 30 grados que si en el exterior tenemos 5 grados. ¿Vale? Bueno, además un descenso de la temperatura del medio de evaporación por debajo de los 5 o 6 grados, pensemos que estamos ahora pensando en el medio de evaporación, el aire ambiente, si el aire ambiente baja por debajo de los 5, 4 o 6 grados, ese descenso en el que se repercute la temperatura del evaporador, del refrigerante en el evaporador, va a hacer que la temperatura del refrigerante en el evaporador pueda bajar de los 0 grados. Con lo cual, el aire que envuelve a la batería del evaporador se va a encontrar
con una superficie que está a una temperatura por debajo de 0 grados y se puede llegar a formar hielo. La humedad contenida en el aire se puede condensar y llegar a formarse hielo. Bueno, para eso los sistemas de bomba de calor, los equipos de bomba de calor integran sistemas de producción de desescarche, ¿vale? Algunos fabricantes optan por paradas del equipo durante 5 o 10 minutos, dependiendo de la configuración, de cómo estén distribuidos los elementos, pues este puede ser una forma factible de producir este desescarche, invirtiendo el ciclo, de manera que el evaporador pasa a ser condensador y viceversa. O la última opción que a mí se me ocurre en ese momento es con resistencias eléctricas. Bien, todo ello lo que va a hacer igualmente es empeorar la eficiencia del ciclo. El proceso de desescarche nos va a empeorar la eficiencia de la bomba de calor. Bueno, y además las bombas de calor de producción de agua caliente sanitaria siempre llevan integrados un depósito acumulador, con lo cual si nosotros pensamos que acumulamos el agua aquí, no sé, me lo voy a inventar en este momento, a 55 grados y fuera tenemos 20 grados centígrados, bueno, pues lo que esto lleva aparejado es inevitablemente una pérdida de energía a través de las paredes del depósito. Aunque el depósito está aislado, está bastante bien aislado con aislamientos de espesores de 4 o 5 centímetros, pero inevitablemente vamos a tener una cierta pérdida de energía. Todo esto lo que va a hacer es empeorar la eficiencia de la bomba de calor. De manera que, como vemos ahí, un valor más realista de la eficiencia de la bomba de calor debe ser aquel que tenga en cuenta todos estos efectos. Modificaciones en las condiciones operacionales, hablamos de temperaturas del medio de condensación, medio de evaporación, la carga térmica, ciclos de arranque y parada de la bomba de calor, procesos de desescarche, de manera que de un valor mucho más realista de la eficiencia de una bomba de calor, y utilizo aquí el término SPF de Seasonal Performance Factor, puesto, bueno, me veréis utilizar a lo largo de la presentación tanto COP como SCOP como SPF. Generalmente cuando hablamos de SPF lo estamos asociando a el funcionamiento o bien medido o bien simulado en unas condiciones particulares, mientras que cuando hablamos de COP o SCOP son valores resultados de unas condiciones de ensayo según norma, ¿vale? Bueno, lo que os decía es que un valor mucho más realista de la eficiencia de una bomba de calor, pues es aquel que tiene en cuenta la energía térmica transferida al agua por parte de la bomba de calor a lo largo de un periodo de tiempo y tiene en cuenta la energía eléctrica consumida a lo largo de todo ese periodo de tiempo, teniendo en cuenta paros, arranques, etc. Bueno, pues podemos utilizar como periodos de simulación o medidos de un año. Nosotros hemos hecho estudios de investigación en la universidad con medidas a lo largo de un año. O, por ejemplo, centrarnos en metodologías del tipo que aparecen en la norma, la 16.147, donde se utilizan periodos de análisis de 24 horas, periodos de funcionamiento de 24 horas. Bien, después de contaros toda esta parte de teoría, vamos a ver algún ejemplo práctico. Por ejemplo, os enseño un estudio de investigación que hemos hecho en la universidad, que hicimos ya hace un tiempo, donde analizamos una bomba de calor compacta. Esta es una bomba de calor de la marca Ariston, el modelo, el NUOS 110, que tiene 110 litros de acumulación, un compresor de 250 vatios y un COP según norma de 2,7. Bien, hemos ensayado esta bomba de calor para un perfil de consumo de 7 consumos al día. Hacemos consumos por la mañana, a mediodía y por la noche, intentando replicar lo que podría ser pues el perfil de consumo de una vivienda típica, ¿vale? Donde, pues, ya digo, tenemos consumos por la mañana, a mediodía volvemos a casa y algún pequeño consumo también tenemos y luego tenemos consumos por la noche. Los consumos hemos procurado hacerlos de 13 litros en cada consumo, con lo cual el caudal que extraemos es de 2,6 y aquí no lo pone, pero durante 5 minutos. ¿Vale? Hemos consumido agua durante 5 minutos. La temperatura de suministro del ACS hemos procurado que siempre esté entre los 45 y 50 grados para que el servicio de ACS sea mantener la calidad del servicio de ACS. ¿Vale? Bueno, veis ahí pues una imagen que nos proporciona el fabricante donde podemos ver todos los elementos que integran esta bomba de calor, ¿no? Tenéis ahí, esto se trata de una bomba de calor compacta, todo el ciclo frigorífico está dentro del mismo equipo. Por aquí vemos el compresor, vemos la válvula de 4 vías para invertir el ciclo por aquí. Tenemos aquí el condensador ubicado o instalado enrollando el depósito
acumulador de agua por la parte inferior, más o menos aproximadamente ocupa como un tercio de la parte inferior del depósito. Y por ahí detrás, aunque no se ve muy bien, pero sombreado tenemos el evaporazor. Aquí lo que nos aparecen son la entrada y la salida del aire. Bien, lo que nosotros hemos hecho ha sido coger este equipo, ensayarlo en la universidad y para ello hemos instalado sensores tanto de presión como temperatura a lo largo de todo el ciclo frigorífico para poder analizar energéticamente este equipo. Tenemos las temperaturas y presiones a la entrada del compresor, temperaturas y presiones a la salida, temperaturas en el condensador, temperaturas del agua, temperaturas de suministro de agua caliente sanitaria, temperaturas de entrada del agua, temperatura del aire ambiente, etc. ¿Vale? Para poder hacer un análisis global del funcionamiento de este equipo. Aquí tenéis el ciclo termodinámico, ¿vale? Lo que veíamos antes, el diagrama de presiones y entalpías, donde aparecen pues, todos los sensores que hemos puesto en el ciclo termodinámico. Somos capaces de conocer tanto temperaturas como presiones a lo largo de todo el ciclo termodinámico. Bien, bueno, pues hemos hecho este análisis lo hemos hecho durante un periodo prolongado de tiempo, pero lo que quiero hacer en la sesión de hoy es comparar 3 puntos de funcionamiento, 3 puntos concretos de funcionamiento. El punto 1 hace referencia a cuando la bomba de calor lleva funcionando aproximadamente una hora, hora y media. Veis que la temperatura del agua no está fría del todo, está en torno a unos 30 grados, pero tampoco está muy caliente, ¿vale? La temperatura ambiente de este día era de en torno a unos 15 grados aproximadamente. En el punto 2 hace referencia a un instante antes de parar la bomba de calor, de que pocos minutos antes de que parara la bomba de calor, fijaos que ya el agua ha llegado a una temperatura de 50 y casi 53 grados, está casi a punto de parar. Y como se trata del mismo día y era un día nublado, un día en el que no hubo grandes variaciones de temperatura, la temperatura ambiente sigue siendo de 14,8 grados. Muy similar a la temperatura inicial, con lo cual es un día perfecto para poder hacer este análisis. El punto 3 pertenece a otro día distinto. Fijaos que la temperatura ambiente ya no son 15 grados, sino que son 28 grados. Este día la bomba de calor trabajaba contra un aire ambiente a más temperatura, pero igualmente se trata de un punto unos instantes antes de que pare la bomba de calor. Es decir, el punto 3 y el punto 2 podrían ser análogos, solamente que con temperaturas de ambiente distintas. Bueno, fijaos que algo que podemos ver es que la temperatura de evaporación en el punto, los puntos 2 y 3, perdón, 1 y 2, están cercanas a 7, 6,4 en un caso y 7,6 en otro, y la temperatura de evaporación en el punto 3 es de 14,3. ¿No? Es decir, podemos elevar más la temperatura de evaporación. Claro, si la temperatura exterior es más alta, no hace falta trabajar con una presión tan baja de evaporación. Igualmente, si vemos la temperatura de condensación, en el punto 1 tenemos una temperatura de condensación baja, en torno a unos 6 grados por encima de la temperatura del agua, mientras que en los puntos 2 y 3, que son instantes poco antes de que pare la bomba de calor, la temperatura de condensación es cercana a 60 grados. Igualmente, se mantiene más o menos ese salto de temperaturas de en torno a unos 6 grados entre condensación y el agua. Bueno, medimos también el consumo de la bomba de calor y el consumo de los elementos auxiliares. Si, por ejemplo, analizamos el punto 1 sobre un diagrama de presiones y entalpías, bueno, ahí tenemos la temperatura del agua y tenemos la temperatura de evaporación. Con lo cual sabemos que la presión de alta se tiene que ubicar por encima y la presión de baja por debajo en la temperatura ambiente. Podemos localizar con todos los datos medidos pues los puntos 1, 2, 3 y 4 del ciclo frigorífico. Y con ello sacar todas las entalpías. Aplicando las ecuaciones que hemos visto antes, podemos sacar... y tenemos el diagrama de presiones y entalpías, ¿vale? Transfiriendo calor del condensador al agua y del medio de evaporación al refrigerante. Bueno, la energía térmica, la potencia térmica, porque estos son valores instantáneos, transferida al agua en el condensador es de 842 vatios. Estamos aplicando las ecuaciones que hemos visto unas diapositivas anteriores. Mientras que el COP en este instante es de 4,2. Tenemos un COP de la bomba de calor de 4,2. ¿Qué sucede en el punto 2? En el punto 2 vemos que las líneas ya se han separado. Es decir, la temperatura del agua ha aumentado,
con lo cual nos vemos obligados a comprimir el refrigerante hasta una presión más alta. Igualmente podemos determinar todas las entalpías, volver a repetir el análisis y nos da un COP de 3. Fijaos, hemos pasado de un COP de 4,2 a un COP de 3. Hemos empeorado el COP. ¿Qué pasa con el punto 3? Punto 3, ya os digo, es análogo al punto 2, pero un día donde la temperatura exterior era más alta. Fijaos que el diagrama de presiones y entalpías, los puntos de presión de baja se localizan más alto, a una presión más alta. Ya no me hace falta comprimir desde un punto tan bajo. De manera que, en este caso, el COP es de 3,5. Hemos mejorado el COP respecto al del punto 2. Tenemos un COP mejor.